acompañan esta tarde y siempre es un alto privilegio abrir su palabra para poder meditar en ella. La semana pasada escuchaba, no aquí en el templo, en otro contexto, lo complicado que es pretender tan solo hablar de la familia. Es un tema, y la persona que externaba esto se refería a la familia como una especie en peligro de extinción. Sin embargo, más allá de lo que pudiera representar o no para una persona, necesitamos ver causas, necesitamos enfocarnos en qué cosa está pasando para que todas estas opiniones se viertan de manera tan a la ligera. El día de ayer doy gracias a Dios que nuestro hermano Toño nos ilustró acerca de la lealtad. Y empezando por ese lado, nosotros como cristianos tenemos el deber de permanecer leales a nuestro Dios, a nuestra familia y al orden perfecto que Él ha establecido. Hablar de la familia en estos tiempos tan convulsos en verdad resulta hasta un atrevimiento. Hoy muchos de los jóvenes, las señoritas, ya no tienen por una gran aspiración llegar al matrimonio y mucho menos aspiran a llegar a ese matrimonio limpios delante de Dios. Es todo un contexto de peligro el que estamos viviendo. Es todo un contexto de confusión porque, por otro lado, estos jóvenes son bombardeados con ideologías que promueven ya no tener hijos. Ahora se estilan los perrijos, ahora se estila una mascota, ahora se estila algo a lo que no tienes que dedicarle tu vida entera, incluyendo a la pareja. Ahora se estila que si un gatito vive 9, 10 años, 11 años, los que sean, bueno, compramos otro. Vamos a llorarle al gatito anterior. O si nuestro perrito en las mejores condiciones dura 15 o 20 años, pues ya nada más este. Y no asumimos con el paso del tiempo la responsabilidad de dar nuestra vida por algo que en verdad trascienda. Voy a invitarles a que inclinen su rostro, hermanos, y vamos a buscar justamente el rostro de nuestro Dios en oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia nos permites acercarnos al templo. Gracias, Padre, porque solamente por la acción de tu Hijo Jesucristo y por su sangre preciosa en la cruz es que nosotros podemos tener acceso al Padre. Bendito Dios, en esta hermosa tarde venimos delante de ti, este grupo de hijos tuyos, en la Semana del Hogar Cristiano, deseando, Padre Celestial, encontrar tu rostro. Deseando, bendito Dios, recibir ese alimento y que nuestra necesidad, según sea nuestro contexto, sea suplida por ti. Te pedimos, Padre Celestial, que tengas a bien hablar a nuestro corazón. Que cada palabra y que cada expresión vertida en esta tarde tenga el único propósito de edificar a tu iglesia. Tu palabra dice que tu palabra no volverá vacía, sino que vendrá y hará lo que es necesario que haga. Y Padre Celestial, en esta tarde estamos hambrientos de recibir ese alimento, de recibir ese descanso, de recibir, Padre Celestial, una vez más, en una semana del hogar cristiano, lo que tú quieres para nuestro hogar. Ese hogar según el orden que tú has establecido, porque así es correcto que sea establecido. Habla a nuestros corazones, que no sean mis labios, Señor, ni mis pensamientos, ni el escaso razonamiento mío el que hable a tu iglesia.
que sea tu Santo Espíritu, Padre Celestial, pues te lo pedimos en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Yo no sé cómo reaccionaríamos, más bien sí lo sé, solo que cada quien reacciona de manera distinta. Si supiéramos que algo puede destruir nuestra familia. Indudablemente, nuestra reacción sería estar al pendiente, siempre expectantes y ante la mínima, ante el mínimo riesgo, ante la mínima amenaza. Dentro de la iglesia y especialmente en el hogar, debe haber valores, debe haber cualidades que no solamente se deben tener con un hermoso cuadro en la pared, sino como hábitos de vida perfectibles, pero a veces no nos damos cuenta que inherentemente a nosotros esas cualidades ya están en nuestras vidas. Estoy hablando específicamente, este día nos toca hablar de la tenacidad. La tenacidad, amados hermanos, en un contexto, digamos, científico, la tenacidad en la ciencia, por ejemplo, de algunos materiales, tiene que ver con la energía de deformación total que es capaz de absorber o acumular un material. Esto antes de alcanzar la rotura en condiciones de impacto por acumulación de disociaciones. ¡Qué profundo! En pocas palabras, la tenacidad tiene que ver con la resistencia. Y cuando estaba tratando de encontrar un ejemplo práctico, me acordé del boxeo. No sé cuántos de aquí seamos fan del boxeo. A mí me gusta mucho ver las peleas de box. Y hay algo interesante. Hay dos personajes, uno que emite castigo sobre el otro y el otro que se lo regresa. De repente podemos decir, no pega duro. No, él no tiene pegada. Él pega demasiado fuerte. Y hay una, le podemos decir un principio en el box, que es que no importa cómo te peguen, todo se va acumulando. Y el desenlace de una pelea es justamente el ver quién tuvo más resistencia. En la mineralogía, la tenacidad es la resistencia que opone un mineral u otro material a ser molido, doblado, desgarrado u oprimido. Sin embargo, la tenacidad también se puede aplicar, por supuesto, a los seres humanos. Y cuando hablamos de eso, cuando nosotros pensamos en una persona que es tenaz, estamos pensando en una persona que tiene firmeza, que es porfiado y pertinaz en un propósito. ¿Qué es esto de porfiado y pertinaz? Es testarudo, es necio, es insistente, es aquel que no se deja derrumbar. Encontramos también que en la naturaleza, amados hermanos, tenemos algunos ejemplos. Un ejemplo clarísimo de tenacidad es la vida de los salmones, por ejemplo. Animalitos que nacen en un río y hasta cierta edad están ahí y se van al mar. Ellos más o menos viven en un promedio de 10 años y cuando viene el momento de la reproducción, toman el camino otra vez de regreso, que habitualmente es hacia arriba. Río arriba hasta el lugar donde deben desovar y donde ellos nacieron.
Este esfuerzo es tan impactante, tan fuerte en la vida de los salmones, que habitualmente cuando desovan mueren. Y ellos al fin del día cumplen el propósito por el cual fueron creados. Se cuenta también que personas con ciertas capacidades diferentes han logrado, según la tenacidad, grandes proezas. Se habla, por ejemplo, de deportistas paralímpicos que tienen estas capacidades. Y es increíble, hermanos, ver que mientras más limitante está tu vida, a veces tu potencial es mayor. Y lo hemos visto en la historia del deporte de nuestro país, porque ¿cuántas medallas llegan de los Juegos Paralímpicos? Y es casi puro oro, ¿eh? Puro oro y una que otra de plata. Las de bronce casi no llegan. Pero nuestros deportistas paralímpicos arrasan con el mundo. México es una potencia en los Juegos Olímpicos, Paralímpicos. Existen ejemplos de personas que incluso van por el mundo hablando, y eso porque Dios les ha dado eso, una boca. Gente que no tiene los brazos ni las piernas y están dando conferencias de sí se puede. Sí se puede. Y mira, yo lo logré y ahora tengo este premio y me han reconocido mundialmente por este tipo de situación destacada. ¿Qué es lo que puede detonar o qué es lo que puede hacer, amados hermanos, que la tenacidad sea y forme parte fundamental de nuestras familias hoy en día? Quiero por favor pedirles que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 10. Les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, para en reverencia a la palabra de nuestro Dios y hagamos esta lectura todos unidos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. ¿Quién habla esto? El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios. De repente yo quisiera, amados hermanos, y me he detenido, y créanme que he incluso buscado, ojalá el pastor luego nos apoye con alguna información de verdad profunda sobre el apóstol Pablo. Porque no era cualquier persona, aun siendo Saulo de Tarso, no era cualquier persona. ¿Cuáles debieron ser sus orígenes? ¿Cuál habrá sido su formación? ¿Qué nivel de disciplina debió mantener? ¿Qué tipo de guianza en su casa? ¿Qué tipo de padres pudo tener el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, al encontrarse frente a nuestro Señor Jesucristo, tiene ese momento que es el parteaguas prácticamente de la historia de la iglesia, porque a partir de ahí es como si empezara a escribirse el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribió tanto en el Nuevo Testamento, forma parte de lo que él escribió, y realmente el apóstol Pablo, híjole, no era un hombre que tuviera su oficina alfombradita, en un lugar fresco, con agua abundante. Creo que el apóstol Pablo era un hombre de caminos, de andar en el caballito o en el burrito, un hombre de sacrificio. El apóstol Pablo se encuentra, una vez que él es alcanzado por el Señor Jesucristo y es confrontado y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús al que tú persigues.
y en el encuentro personal de cada uno de nosotros, amados hermanos, creo que somos un poquito parte de la experiencia que vivió el apóstol Pablo. Miguel, ¿por qué me persigues? ¿Qué traes conmigo? ¿Por qué te portas como te portas? ¿Por qué eres tan débil? ¿Por qué eres tan banal? ¿Por qué eres tan indisciplinado? ¿Por qué te gusta levantarte tarde? ¿Por qué no haces tus deberes? ¿Por qué no trabajas todos los días de sol a sol? Y todo esto, amados hermanos, porque desde el seno familiar es que podemos comenzar el desarrollo de la tenacidad. Mucho hemos dicho, muchas personas, y me cuento entre ellas, hemos llamado a nuestros jóvenes generación de cristal, presuponiendo que nuestros jóvenes deben ser jóvenes que les encanta la cima de la montaña, pero que no les gusta escalarla, que quieren el empleo de gerente del banco, pero no están dispuestos a empezar en la intendencia. A veces tenemos eso y creemos que decir generación de cristal solo los involucra a ellos. ¿Sabían ustedes que la tenacidad comienza con el ejemplo? Lo que ven nuestros jóvenes en casa es lo que van ellos a vivir y a soñar, a querer aspirar cuando son mayores. ¿Quién es entonces realmente el precursor de la generación de cristal? Los papás. En el caso, amados hermanos, de la tenacidad, encontramos a veces jóvenes que en este o en otro tiempo presentan un examen, pero es más fácil copiar. Es más fácil hacer el gran acordeón. Es más, tienen tanta inventiva o tenemos tanta inventiva para escribir un acordeón en una uña. Tenemos tanta inventiva para hacer un pequeño doblez y si hubiésemos empleado el tiempo que hicimos este acordeón, seguro que habríamos estudiado y el examen sería todo un éxito. Pero nos gusta el camino más fácil. Otra parte de la palabra nos habla de lo que el apóstol Pablo tuvo que sufrir. Voy a pedirles que busquen en sus Biblias igual 2 de Corintios capítulo 11, solo un capítulo antes de lo que leímos, y sigan con sus vistas el verso 23, del 23 al 33, voy a permitirme leerlo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para aprenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé
de sus manos. No sé si el apóstol Pablo vivía en la Ciudad de México, pero le pasó de todo. Y cualquiera que lo encontraba, como dicen por ahí en una película, lo querían hacer carnitas. Lo buscaban porque le consideraban traidor, le buscaban porque ahora pertenecía a lo que él mismo estaba persiguiendo, lo que toda su vida persiguió bajo un error. Quiero volver un poco a lo que les comentaba sobre la tenacidad según definiciones. Es curioso que la tenacidad, según la definición de los materiales, tiene que ver con un aspecto sumamente importante y que creo también tiene que ver con nuestra vida diaria en familia. La tenacidad en los materiales depende de la cohesión molecular. Y eso me parece que más que ciencia es algo muy entendible. La cohesión que pueden tener las moléculas de esos materiales en especial forman la tenacidad. ¿Cómo está nuestra relación en casa? Realmente, ¿cómo vivimos nuestra cohesión en casa? Hoy es muy común ver que los chicos están en el celular y nosotros también. Hoy es muy común ver que a un pequeñito o a una pequeñita es preferible que tenga el celular y que no me moleste. Es muy común hoy en día, en lugar de venir al templo, mejor lo ponemos en línea y en pijamita desayunamos huevito con jamón. Es muy común. Y el ser humano, cuando aligera ese tipo de conceptos, comienza a perder unión, comienza a perder cohesión, empieza a haber una especie de porosidad que cuando venga el golpe más fuerte, el material no podrá ejercer la tenacidad y terminará quebrándose, como el boxeador que ha recibido mucho castigo. ¿Qué podía entonces tener al apóstol Pablo, iba a decir hermano Pablo, al apóstol Pablo motivado? ¿Qué podía tener al apóstol Pablo con la visión en el blanco? Por supuesto que el encuentro con nuestro Señor Jesucristo era razón suficiente para decir, toda mi vida estuve equivocado. ¿Cómo la pude regar tan feo hasta el asesinato? Eso ya era una cosa importante. Pero ¿qué otra cosa podía tener al apóstol Pablo en perfecta cohesión con Jesucristo? Bueno, si nos vamos a los males que tuvo que vivir, híjole, pues no era tan fácil. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos vencer solo porque el día está nublado y no vamos al templo? Hoy no voy al templo. Solo porque el día amaneció triste, solo porque no tengo la ropa limpia y bueno, olvidé lavar el sábado. No, mejor no voy. ¿Qué podía tener al apóstol Pablo tan vinculado con su maestro? ¿Qué podía hacer que el Señor tuviera los ojos tan puestos en el apóstol Pablo? Todos recordamos la historia y solo quiero hacer mención de lo que nuestro Dios dijo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. De entrada, amados hermanos, siento desilusionarles, la vida cristiana no es fácil, podemos verlo. No es fácil. Se necesita padecer, se necesita sufrir. Y el apóstol Pablo, vaya que lo estaba padeciendo. El profeta Ananías, cuando escuchó que debía ir a orar por Saulo, pues no quería. No quería, y esa era parte de la dificultad de su vida. Él le dijo, Señor, he escuchado mucho de este Saulo. Él tiene, aquí mismo donde estamos, tiene el poder para aprenderme y matarme.
¿cómo? O sea, no, él no. Pues tenía que ir a orar por él. El cristiano no se puede permitir el lujo de decir yo no, de decir, no, el próximo domingo, no pasa nada, ¿qué puede ocurrir? Y ocurre, amados hermanos, que tu cohesión con Dios se va haciendo porosa y empieza a entrar humedad. Y cuando entra humedad, después entran gérmenes, y cuando entran gérmenes, eso se vuelve quebradizo y entonces la tenacidad se pierde. Cuando nosotros tenemos, amados hermanos, un motivo suficiente, de verdad, somos como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo prefería gloriarse en sus debilidades porque en las debilidades el poder del Señor se perfecciona. Y lo dice cuando se refiere a los aguijones que tiene en la carne. Y dijo, ya 3 veces le he pedido a Dios que me los quite. Y la respuesta es, bástate mi gracia. Porque en tu debilidad mi poder se va a perfeccionar. En pocas palabras, hermano, el apóstol Pablo no era tan distinto a nosotros. Un siervo fiel es lo que hace que la motivación no se pierda. Después de todo, amados hermanos, a veces nos portamos como esos jóvenes que no quieren correr la carrera. Y es muy fácil en este tiempo. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar tenacidad, hermanos? El apóstol Pablo estaba preocupado por la iglesia. Él se preocupaba porque las iglesias nuevas fueran libres de malas enseñanzas, malas doctrinas, y vivía un estrés constante. Hizo varios viajes misioneros, y lo que leímos sobre las penalidades no eran todas, ni habían sido todas, faltaban todavía viajes misioneros. Pero ¿qué lo motivaba? La vida de la iglesia. ¿Qué nos motiva a nosotros? ¿Qué nos puede motivar si vemos en peligro a un hijo nuestro? ¿Qué podemos ser capaces de hacer si vemos en peligro inminente a un familiar nuestro? Hacemos todo. Y bien dicen por ahí que solamente el ser humano es capaz de cambiar cuando su vida se encuentra a 10 centímetros del precipicio. Es capaz de cambiar. ¿Por qué esperar tanto tiempo? La tenacidad podemos comenzar a fomentarla en nuestros hogares, con una sencilla práctica, hermanos. O sea, hay algo que se ha ido diluyendo y perdiendo con el paso de los años. El culto familiar. Ese momento diario en el que podemos convivir íntimamente con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, y leer una porción de la palabra de Dios. Hoy es maravilloso que hay Biblias con ciertos comentarios, Biblias de estudio. Y podemos ir generando esa tenacidad, esa resistencia que necesitamos, amados hermanos, para el día de la prueba, porque va a llegar. Cuando nosotros en nuestro hogar tenemos por buena costumbre en beneficio nuestro la lectura de la Biblia, la oración y con el debido respeto hasta el buen humor. Yo me reconozco como una persona no tan de buen humor en casa. Pero son cosas que tenemos que erradicar. Son como los malos hábitos que hay que ir arrancando. Y mis hijos son a veces los depositarios de mi cólera. Y eso no debe ser. Leyendo la Biblia, orando todos los días, preocupándonos por la iglesia. Y los oficiales de la iglesia tenemos un doble trabajo, hermanos.
porque necesitamos mostrar empatía con la iglesia de Cristo. Y eso para que el nombre de nuestro Dios no sea ofendido. Quiera Dios, amados hermanos, que de estas cualidades hermosas que nuestro Dios ha puesto a nuestro alcance, de las cuales la tenacidad ya está en nosotros, pueda ser desarrollada, pueda por fin despertar y generar resistencia, pueda generar esa obstinación, esa terquedad, esa necedad por hacer lo que Dios nos manda en nuestro hogar y en nuestra iglesia. El apóstol Pablo nos ha puesto un ejemplo grande y vaya que ha padecido, y él padeció. Nosotros necesitamos padecer un poquito, hermanos, salir del área de confort y entender que la tenacidad no la vamos a conseguir en nuestra camita. Dios permita que su Santo Espíritu hable a nuestras vidas y que redarguya nuestro corazón para poder nosotros abrir los ojos y, así como el apóstol Pablo también, externar cuánto tiempo he perdido. ¿Cuánto tiempo he perdido de mi vida? 52 años tengo y a lo mejor he perdido todo ese tiempo. Pero aún estamos a tiempo, hermanos. Nuestro Dios nos está hablando y damos gracias a Dios por esta semana del hogar cristiano, porque podemos escuchar y entender bien la tenacidad. Yo solo pensé que la tenacidad era eso, luchar por lo que estoy buscando y no rendirme. Y tiene que ver más con la resistencia de lo que yo recibo. Tiene más que ver con la fuerza, la fortaleza y la cohesión que yo diariamente puedo practicar y desarrollar con mi Señor Jesucristo. Les invito a inclinar sus rostros. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque sin duda, Señor, al escuchar lo que tu palabra dice, podemos entender, podemos darnos cuenta de que en una o en otra manera hemos fallado. Si nosotros nos ponemos frente a la luz de tu palabra, siempre terminaremos como los equivocados, como los que nos falta peso. Pero Señor, nunca es tarde y te damos gracias porque tu palabra es clara, porque tu palabra nos pide y nos dice que es necesario sufrir por tu obra. No es fácil el trabajo, no es fácil salir del área de confort, no es fácil declarar a Jesucristo en nuestro trabajo, no es fácil ser ejemplo correcto y al 100% en nuestros hogares, pero Padre Celestial, tú has puesto el modelo y tú sabes, Señor, que es posible perfeccionar, sabes que es posible ser mejor porque tú así lo quieres de nosotros. Tu palabra nos dice que debemos imitarte. El apóstol Pablo también nos lo decía, sean imitadores de mí. Qué reto tan grande y que un día, Señor, no muy lejano, nosotros podamos decirle a nuestros hijos, a nuestra familia, imiten lo que yo hago. Padre Celestial, necesitamos tanto de tu presencia, tanto de tu intervención, para que esa cohesión, Señor, de nosotros contigo pueda ser tan fuerte que no importa lo que pueda pasar, no importa lo que venga dentro de 10 años, no importa la intensidad del golpe o de la prueba, nosotros sabremos que estamos firmes en ti y que por más que sople el huracán, no seremos quebrados. Te rogamos, Padre Celestial, tengas a bien acompañarnos esta noche en reflexión para poder encontrar tu rostro y poder escuchar, Señor, por tu Santo Espíritu el consejo que tienes para cada uno de nosotros. Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.
mis ojos, quiero ver a Cristo, mirarle, tocarle, decirle te amo. Abre mi oído, ayúdame a oírle. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. De nuestro Dios dice así: y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron, y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Hermanos, nuestro Dios también se goza cuando sabemos reconocer que gracias a Él lo tenemos todo, y todo lo que somos y todo lo que algún día llegaremos a tener será para Él. No se les olvide apartar su ofrenda y depositarla con mucho amor. Dale tu ofrenda al Señor, hácela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor cuando hayas ofrendado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Bendito Dios, gracias por este día, gracias porque nos permites estar en esta tarde, gracias por ese mensaje que toque nuestro corazón y nuestra mente. Te doy gracias por esas ofrendas, bendícelas, multiplícalas y usa las manos de quien las ha de administrar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dice el Señor en su palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y no hay mayor bendición que tenemos como iglesia de poder saludarnos los unos a los otros. Damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que están presentes aquí en el templo de la casa del alfarero. Es un gusto poder verles, de verdad que el Señor ha sido bueno con nosotros. También damos un fuerte abrazo a quienes nos miran en este momento a través de las redes sociales. Que el Señor te bendiga. Esperamos verte pronto en la casa de nuestro Dios o en la iglesia a la que perteneces. Que el Señor te siga usando junto con todos nuestros hermanos. Sean todos bienvenidos. Les invito a alabar a nuestro Dios con el siguiente himno. Nos saludamos unos a otros con gozo y alegría. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se complace el corazón ensanchándose de amor, todos aunamos a Dios, gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido al
volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos.